Después de 3 meses en Puebla, las tropas estadounidenses con 10.000 soldados tomaron la decisión de continuar su marcha a la Ciudad de México. Mientras tanto, Antonio López de Santa Anna se reunía en Palacio Nacional con los generales para tomar las acciones de defensa en la capital de la República. Con préstamos forzosos y dinero de la iglesia, se reunieron increíblemente 100 cañones y un contingente de 20.000 hombres entre las milicias de los estados y de los restos del ejército del norte y oriente, además de una división de caballería. Nuevamente, la capacidad de organización de ejércitos sacados casi de la nada era indudablemente una de las grandes virtudes de Antonio López de Santa Anna. Para la defensa de un área tan extensa como el Valle de México, Santa Anna y sus generales distribuyeron a los soldados planeando 2 líneas de defensa entre los diversos puntos de acceso a la Ciudad de México. La primera línea de defensa o exterior constaba por el oriente del Peñón Viejo o del Marqués, al sur la zona de Mexicalcingo, la hacienda de San Antonio Coapa y el convento y puente de Churubusco, y terminando por el surponiente en el castillo de Chapultepec. Si esta línea era desbordada por los estadounidenses, se proyectaba atrincherar las garitas o entradas oficiales a la ciudad. Esta segunda línea de defensa o interior constaba por el oriente de las garitas de San Lázaro y la Candelaria, por el sur las garitas de San Antonio Abad y de Niño Perdido, al surponiente las garitas de Belén, Santo Tomás y San Cosme, y terminando hacia el norte con las garitas de Nonoalco, Peralvillo y de Vallejo. Santa Anna tomó el mando del grueso del ejército, mientras que el resto se dividió entre el ejército del norte, al mando del general Gabriel Valencia, y la división de caballería del general Juan Álvarez. Estos 2 ejércitos eran de suma importancia para la estrategia de defensa de Santa Anna. Constituían las tropas de reserva y de observación que no podían actuar en batalla si no era por una estricta orden del mando militar. El plan general consistía en esperar que los estadounidenses atacaran primero. Solo hasta ese momento, una parte de las tropas dirigidas por Santa Anna respondería en la vanguardia de los estadounidenses, y el resto del ejército mexicano, dirigido por el general Gabriel Valencia y el general Juan Álvarez, atacarían la retaguardia del enemigo y, en su caso, atacarlos en su retirada. Era un buen plan de defensa, sensato y que, bien manejado, tenía buenas posibilidades de éxito. El Valle de México aún conservaba los 3 inmensos lagos de Chalco y Xochimilco, que eran de agua dulce, y el inmenso lago de Texcoco, que era de agua salada, y que estos 3 envolvían la Ciudad de México por el oriente y el sur.
El camino nacional que desde Puebla conducía a la Ciudad de México se reducía, al entrar por el oriente del Valle de México, a una garganta de tierra a la altura de un macizo rocoso llamado Peñón Viejo o Peñón del Marqués. Era altamente probable que los ejércitos de Winfield Scott buscaran entrar a la Ciudad de México por el Peñón del Marqués. Entrar por el norte requería bordear todo el lago de Texcoco, que era un camino muy largo y pantanoso, donde las tropas estadounidenses podían ser fácilmente atacadas. Acercarse por el sur requería cruzar la zona montañosa del Ajusco y la inmensa zona de roca volcánica del Xitle, llamada en aquella época y atinadamente Malpaís, y que ahora conocemos con el nombre de El Pedregal. Las tropas de Winfield Scott se detuvieron en Ayotla, Ixtapaluca, a 12 kilómetros del Peñón del Marqués, y el general envió una avanzada de reconocimiento. La respuesta fue que, a pesar de las fuertes defensas mexicanas alrededor del Peñón, era posible tomarlo, pero a un costo elevado de vidas estadounidenses. Impensable. Había que cambiar de ruta. Otra alternativa era desviarse por la actual delegación Iztapalapa para atacar Mexicalcingo, actual cruce de las avenidas Ermita Iztapalapa y Canal de la Viga. Si lo lograban, tendrían la entrada franca por el sur a la Ciudad de México y a lo largo de la actual calzada de Tlalpan. Las noticias no eran muy halagüeñas. Mexicalcingo contaba con artillería, tropas, fosas y fortificaciones. Además, el terreno era muy pantanoso y ambos lados de la calzada permanecían inundadas. Pero a pesar de estas advertencias, Winfield Scott decidió atacar por Mexicalcingo. Esta decisión pudo haber sido un desastre, pero el destino también jugó de su parte. Se había autorizado al teniente coronel James Duncan, amigo del general Ward, a realizar un reconocimiento al sur de los Grandes Lagos. Su informe posiblemente cambió el curso de la guerra con Estados Unidos. Duncan había descubierto un camino alterno para atacar la primera línea de defensa mexicana y también un pueblo en tierra firme que pudiera ser base de operaciones de los estadounidenses. Con la sorpresa de Santa Ana, los estadounidenses decidieron tomar la ruta más complicada, rodear por el sur los lagos de Chalco y Xochimilco y avanzar en terreno montañoso rumbo al camino que unía Acapulco con la Ciudad de México. Establecerían su base de operaciones en el pueblo cabecera de la región y célebre en aquella época por sus abundantes grutas y llamado San Agustín de las Cuevas, que hoy es mejor conocido como el pueblo de Tlalpan.
Esta maniobra sorpresiva de los invasores desbarató y constituyó el primer fracaso serio en los planes de defensa de Santa Anna y sus generales. Santa Anna siempre pensó que Scott atacaría el Peñón Viejo, pero ahora que los estadounidenses establecían su base de operaciones en Tlalpan, el asunto se le complicó al general presidente. Los estadounidenses podían ahora avanzar hacia la Ciudad de México por el sur y suroeste y atacar en varios puntos al mismo tiempo. Santa Anna tuvo que recorrer a sus soldados hacia el poniente de la línea de defensa. En aquella época, recorriendo la calzada de Tlalpan, se encontraba la importante y extensa hacienda de San Antonio Coapa, que se convertía ahora en un excelente punto de defensa para impedir el ataque estadounidense. Pedro María Anaya, quien se encontraba en el Peñón del Marqués, se trasladó con sus tropas al convento y puente de Churubusco bajo las órdenes del general Manuel Rincón. Con este movimiento, Santa Anna se aseguraba tropas de reserva y protegía la retaguardia de la hacienda de San Antonio. También el presidente ordenó a la brigada del general Francisco Pérez ubicarse en el pueblo de Coyoacán y al ejército del norte del general Gabriel Valencia dirigirse al poblado de San Ángel para custodiar el suroeste de la ciudad, cuyo camino conducía directamente al castillo de Chapultepec. Por los lugareños, Winfield Scott se enteró pronto de la existencia de un sendero que desde el pueblo de Tlalpan conducía al pueblo de San Ángel, atravesando la hacienda de Peñapobre, la inmensa zona de piedra volcánica del Pedregal, que en aquella época le llamaban Malpaís. Este era un extraordinario descubrimiento, pues de esta manera se le podía dar la vuelta a la fuertemente defendida hacienda de San Antonio y poder atacarla por su retaguardia para vencerla. Winfield Scott ordenó al cuerpo de ingenieros reconocer dicho sendero descubierto y pronto el capitán Robert E. Lee y el teniente Pierre Beauregard le trajeron la respuesta. El camino era transitable para la artillería y las tropas. Pero también le trajeron malas noticias. Le reportaron que cerca de un rancho que los lugareños llamaban Padierna, había un numeroso cuerpo de observación mexicano con quienes habían tenido una escaramuza. De esta manera, el general Scott no quiso perder el tiempo. Tropas estadounidenses se internarían en el Pedregal rumbo al rancho de Padierna.